agradecer primero que todo a Daniela Martínez, que es colega de nuestra carrera, egresada de nuestra carrera de Sociología, el 2015, si no me equivoco, Dani, o No, yo 2016, salí el 2017. 2017, ya. Oh, cuando yo entré. Oh, tengo el No me micrófono digas eso, abierto. Perdón, perdón. yo me siento adulta. Oye, sí, eso es como bien, bien heavy, darnos cuenta que estamos como en esta etapa en la que uno ya pasó todo esto, está trabajando y quieres como un poco motivar igual a los estudiantes, sobre todo en estas instancias, porque mis sinceras condolencias para toda esta situación pandémica de forma como estudiante, porque yo toda mi etapa la viví con presencial y fue maravilloso, o sea, fue una bendición, pero para ustedes me imagino que debe ser muy complejo y también agradecerles la oportunidad de que vengan acá a estas actividades porque son un poco más distendidas, como dice la Ana, así que eso, bienvenido. Sí, y bueno, también tenemos a nuestro director de carrera que está acá, que está él, Ignacio ya ha tomado de 11 casi, porque está con muchas horas de diferencia, está con muchas horas de diferencia conversándonos acá, y bueno, y también Ignacio asumió eso poquito, igual me gustaría que conversáramos un poco después de todo lo que vamos a conversar, porque con la Dani nosotros tuvimos, tú alcanzaste a tener de director de carrera a Jaime y a Freddy. Jaime, sí, no, solamente Jaime, creo que, ¿Verdad? no, cuando salí, sí, tiene razón, solo Jaime, porque después asumió Freddy, pero ya había salido. Sí. Claro, en 2018 creo que asumió Freddy. Ujú. Sí. Y bueno, conversar un poquito sobre eso, también creo que es súper interesante ir hablando sobre cómo ha ido variando, cómo ha ido cambiando nuestra carrera en estos años. Yo desde el año 2010 que estoy vinculada a la carrera de sociología, primero como estudiante, hoy han pasado un montón de años, qué cosa. Muchos años. Qué cosa. Bueno, y conversar con todos, especialmente también con la Dani. También se nos unió la Nati Díaz, que es mi máxima colega, porque somos colegas, así como colegas de oficina virtual. Eh, y la idea es eso, pues tener esta conversación más distendida, que ustedes puedan participar también, no estar así como tan formateados. Y lo primero que quiero es como preguntarte, Dani, o sea, primero que todo que te presentes, así como tú, quién eres, dónde trabajas actualmente, no sé, lo que tú quieras, no solamente lo laboral, sino que también otros aspectos que quieras compartir con nosotros ahora. ¿En serio? Ah, no. Ya, me presento. Mi nombre es María Daniela Martínez, yo soy socióloga de profesión, entré a la Universidad de la Frontera el año 2012 y egresé el año 2017, por ahí hubo un año un poco complejo de salir antes, yo tuve una bebé en cuarto año y eso por cosas de la vida el año 2015 me atrasé con un ramo que me atrasó un semestre. Bueno, más que nada como mi línea dentro de la sociología es la gestión de calidad y el aseguramiento de la calidad de la educación superior, ¿ya? Les cuento más o menos cómo fui llegando allá. Lo primero que me acercó a poder tener espacios laborales dentro de la universidad fue ir generando redes desde que era estudiante. Y eso es como uno de los principales consejos que yo en realidad siempre le trato de dar a los estudiantes de todas las carreras a los que conozco, es que vayan generando redes de trabajo desde la universidad, desde el estudiantado, ¿ya? Si bien uno dice, ya tengo muchas cosas que hacer, tenemos muchos ramos, probablemente en muchas ocasiones tenemos 8 o 9 ramos por semestre, siempre es muy bueno ir haciendo cosas que están dentro de ya de la expertise profesional, ¿ya? En segundo año más o menos empecé a trabajar en el IDER, que es un instituto de estudios dentro de la universidad, y empecé como con lo más básico, que era transcripción de entrevistas y de focus group, y que yo sé que como que a los estudiantes les carga un poco eso, pero es lo que te empieza a abrir las puertas para poder avanzar a ciertos lugares, para poder acercarte a las investigaciones que están haciendo los docentes, para poder conocer cómo es hacer investigación social, ¿ya? Pasé por esa parte, de repente por ahí conociendo un poquito más, conversé con estas mismas personas con las que yo les transcribía los focus group y yo decía, mira, yo te puedo ayudar en el análisis,
he leído, o sea, o he escuchado muchas veces este focus group, yo creo que unas 20 veces, entonces conozco de lo que están hablando, percibo como lo dicen, en muchas ocasiones también aplicamos esos focus group, así que ahí empecé a ingresar un poco más en el análisis de las investigaciones. Posterior a eso, en cuarto año uno tiene que hacer seminarios de investigación, ¿ya? Seminarios de economía, seminarios de naturaleza, sociología organizacional, y en ese entonces tuvimos que elegir uno donde queríamos estar como más presente. Y yo ahí comencé a trabajar directamente con Claudia Riquelme, no sé si han tenido clase con ella, y como que ya tuve un poco más de acercamiento a la sociología organizacional. Ella estaba haciendo un diufro que tenía relación con las relaciones de poder y lenguaje dentro de la Facultad de Odontología. Entonces comencé a trabajar con ella, acercarme un poco más a la investigación, empecé a trabajar ya derechamente en el levantamiento de información y así es como fui llegando a la Facultad de Odontología, ¿ya? Como les cuento, todo esto pasó en época 2015, 16, todo era presencial, entonces en la misma facultad me fueron viendo cómo yo estaba participando en eso y a mí de forma presencial. Y en ese momento la facultad, la carrera de odontología, estaba pasando por un proceso de acreditación de la carrera, así que necesitaban estudiantes y me invitaron a participar en este proceso. Y ahí yo fui contratada por la DADI, que es otra entidad de la universidad, y empecé a trabajar ya más estrechamente en el levantamiento de información del proceso de acreditación de la carrera. Estuve alrededor de 2 años haciendo entrevistas, encuestas, focus group, haciendo parte en el fondo del informe completo de acreditación, que es harta información, mucha información, porque en el fondo uno está recogiendo datos de alrededor de 4 o 5 años hacia atrás más o menos, por lo bajo. Y posterior a eso fue que yo ya trabajando, empecé a trabajar 6 horas, contratada como alumna laborante, después 11 horas, después 22 horas. Entonces, como ya les comentaba, tengo una hija que ya va a cumplir 6 años y tenía que un poco nivelar eso, porque es algo con lo que uno tiene que tener cuidado igual. Sigue siendo estudiante, pero también te gusta mucho el trabajo ya precisamente más profesional. Entonces uno se puede ahí perder un poquito y tienes que nivelar también el hecho de seguir aprendiendo cosas y después ya pasé a la práctica. Mi Oye, práctica me Dani, la fue... Sí, dígame. espérate, que te iba a preguntar así, perdón que te Ujú. interrumpa, pero cuando tú empezaste a trabajar y todo eso, ¿tu hija era súper chica o no? Era como muy, Sí, muy tenía chiquitita. 3 meses. La Mati nació el 29 de noviembre del 2015. Entonces ella la dejé al tiro en el jardín porque necesitaba, o sea, yo quería seguir estudiando, para mí era indispensable no dejar la carrera, era lo Mm. más importante, entonces, aparte obviamente de la Mati, pero me refiero a que seguir en esa línea porque si me detenía era muy complejo. Entonces yo dije, no, tengo que seguir, aparte que surgió esta posibilidad, como les decía, de trabajar en la Facultad de Odontología y fue cuando comencé con las 6 horas, pero yo tenía que hacerlo, o sea, sentía que también era la oportunidad que tenía de poder quedarme en la universidad trabajando. Eso es otra cosa importante, si ustedes quieren trabajar en la UFRO o en el lugar en el que quieran trabajar, tienen que ofrecerse. O sea, ni siquiera esto es por dinero, no, es por un tema de experiencia. Lo más importante que tú tienes que adquirir cuando eres estudiante es la experiencia para que después te puedan ofrecer hacer cosas aunque sean pequeñas, aunque sean... Es importante el trabajo minucioso que hace un estudiante laborante porque aparte de adquirir mucho conocimiento, es la que trabaja por sobre todo dentro de todas las cosas de los procesos, o sea, de los procesos que son más pequeños. Y sí, la Mati era muy chiquitita, Ana, tenía como 3 meses. Y tú Entonces, igual, cuando tú yo... igual eras muy chiquitita, o sea, tú igual eras joven, porque Sí, ahora, claro, uno es sí, más adulta y como que podía enfrentar los desafíos con otras herramientas, pero en ese tiempo uno se complica entera, pues, ¿cachai? Aparte que depende harto de los completamente, papás todavía, está ahí sí. como en ese limbo. O sea, a mí cuando venía alguien y me decía, no, es que yo tengo 9 ramos, no puedo, yo le miraba así como, ¿me estás diciendo eso? Porque yo trabajaba en la facultad unas 22 horas, tenía todos los demás ramos. Más yo creo que la etapa más compleja fue cuando tuve mis 22 horas de la práctica, eso fue
algo que logramos hacer realmente era que yo dije, ya, quiero hacer mi práctica, pero prefiero hacerla en un periodo más largo de meses, porque la puedes hacer 44 horas primer semestre y luego te dedicas a hacer la presentación de tu artículo, de tu tesis, pero yo necesitaba seguir trabajando, entonces dije, no, mira, tratemos de hacerlo en 22 horas. Entonces solicité en ese momento a mi director de práctica que por favor me consiguiera una práctica de 22 horas para yo seguir trabajando las otras 22 horas en odontología. Y ahí fue cuando me fui a la vicerrectoría de pregrado, a la Dirección de Desarrollo Curricular y Docente, y fue maravilloso también. Creo que es súper importante no quedarse en un mismo sitio ni en un mismo lugar académico, porque no te enfrascas en un solo lugar, sigues haciendo lo mismo, y eso fue lo que a mí, por ejemplo, me pasó. Estaba en odontología y yo dije, puedo hacer la práctica acá y va a ser como, entre comillas, fácil, porque es lo que yo ya hago, por lo que me pagan por hacer, pero quería aprender más, quería hacer otras cosas. Entonces ahí fue cuando me fui a la vicerrectoría de pregrado y ahí trabajé con temas netamente docentes. Y fue un trabajo súper bonito, a mí me gustó mucho. No seguí trabajando 100% en esa área porque después ya me fui a odontología 100%, pero ahí trabajé sobre las habilidades y capacidades básicas que puede tener un docente dentro de la Universidad de la Frontera. Y en ese momento, en ese año por lo menos, yo dentro de la investigación que hice, dentro de la bibliografía y de todo lo que leí, me di cuenta que a nivel nacional no se estaba hablando de eso, no se hablaba mucho de eso. O sea, se hablaba de las competencias de los estudiantes, del perfil de ingreso del estudiante, pero no hablábamos de las capacidades que deberían tener nuestros docentes o el perfil que podía tener un docente según su universidad, según la región, por ejemplo, incluso según la carrera en la que está haciendo clases. Entonces fue un trabajo súper interesante. A mí me hubiese gustado bastante. Yo no sé si eso se siguió trabajando, pero es algo importantísimo que se puede trabajar en las carreras, que cada carrera debería hacer, es más o menos evidenciar cuáles son las capacidades y las habilidades como bases que deberían tener sus docentes en la carrera. Y ese fue el trabajo que yo hice cuando egresé. Esa fue la presentación como de mi tesis. Y ya posterior a eso, y que esto es súper importante porque todas estas mini investigaciones, todas estas cosas que uno va haciendo a lo largo de la carrera, te permiten a ti también ir conociendo otros lugares. Por ejemplo, los congresos. Yo cuando trabajé en este DIUFRO con Claudio Riquelme, presenté una parte de la investigación a un congreso latinoamericano en Uruguay. Lo presenté para ver si yo quedaba y quedé. Así que fue maravilloso porque pude ir a otro país, no solamente a otro país conocer otras culturas, sino que también conocer cómo se da la sociología en otros países, en otros lugares, en otras universidades. Y eso también fue algo que me impulsó mucho a querer seguir haciendo más cosas. Cuando fui a Uruguay, todo me lo costeó la universidad. Todo, absolutamente todo. Odontología me ayudó a la carrera, me ayudó a la vicerrectoría académica de la facultad, me ayudó la VIPRE también, que era la vicerrectoría de pregrado, todos me ayudaron. Tuve mucha suerte respecto a eso, así que también les recomiendo que hagan harta redes para que puedan salir a hacer cosas. Bueno, ahora no se puede porque estamos en pandemia, pero si no fuese así, es una gran recomendación. Oye, Y pero bueno, igual se puede, po. O sea, claro, no es presencial, igual lo bacán de ir a un congreso fuera es ir al congreso afuera, porque así como que claro, esa es la experiencia que sí, uno quiere tener. Pero igual yo creo que igual no hay que perder la oportunidad como de, en este contexto virtual, que quizás como desde tu casa vaya a estar exponiendo así como a cualquier lugar y vaya a tener redes. Po. Si en el fondo igual uno va por eso a los congresos, para sí. conocer gente que está trabajando tus temas y después quizás programar otros encuentros. Sí, totalmente, tienes que hacerlo, aparte que uno se da cuenta, por ejemplo, a mí me pasaba mucho que me sentía muy nerviosa de lo que había hecho. Cuando tuve que presentar, porque tuve que presentar en Uruguay frente a un montón de gente, casi todos eran profesores. Entonces yo estaba como nerviosa, decía que ay, lo voy a hacer mal. Y resulta que cuando presenté y yo hablé sobre un concepto que se llama el habitus medicus, en ese momento hablamos sobre las relaciones de poder y las jerarquías que había entre los docentes de la Facultad de Odontología. Ese fue como mi presentación en general.
Y fue súper bueno, fue súper aplaudido, y de hecho habló con nosotros un médico, que fue médico, que sabía más o menos cómo eran las relaciones allá, y luego se convirtió en sociólogo. Y nos comentaba que sí, que por experiencia propia todo lo que nosotros habíamos recogido dentro de la investigación era bastante real y cercano a lo que ellos vivían. Así que sí, tienen que hacerlo, es súper bueno. Uno de repente se siente como un poco nerviosa porque eres estudiante también, entonces, pero sí, es muy importante generar redes, conoces personas que saben muchísimo más que tú, y eso es indispensable dentro de tu carrera profesional. Seguir conociendo personas que te puedan enseñar más aún. Eso es súper importante. Así que después, cuando volví de Uruguay, que fue el año 2017, la Facultad de Odontología me ofreció quedarme en la facultad y contratarme como socióloga en la dirección de vinculación con el medio. Y ahí fue como llegué directamente a la coordinación de educación continua de esa facultad, y fue como llegué directamente a lo que estoy trabajando hoy en día, que ya es más específico. Igual hablamos de la mejora continua, de la gestión de calidad, pero yo lo hago específicamente en el área de vinculación con el medio y con el área de educación continua. Y fue genial, pues, o sea, egresar y tener trabajo al tiro, maravilloso. Yo le tenía mucho temor a eso, así como de salir y no tener trabajo, es como a todos los estudiantes egresados recién les pasa eso. Y Y eso también, fue Dani, el tema de que no es solo que a todos les pase, porque a todo el mundo, a todos los profesionales, a todos los que estudian en la U, les da miedo el hecho de salir y no tener pega. Y es algo que pasa en todas las carreras, ¿cachai? O sea, yo no sé cómo están los ámbitos de empleabilidad de otras disciplinas, pero actualmente, digamos, se ha difundido tanto el tema de la educación superior, ahora hay mayor acceso y hay más facilidades también, que nosotros justo entramos en esa etapa, ¿te acordás? Que era como que había mucha más masificación del ingreso a la educación superior, de hecho había más becas, ¿te acordás? Como que había más posibilidades de estudiar. Y acá en sociología específicamente, no sé si a ti te pasó, pero cuando dijiste, ay no, yo voy a estudiar sociología, que igual tú tienes una hermana de las ciencias sociales, entonces quizá había como más llegada, ¿cachai? Pero como que había una preparación previa. Pero era como, ¿pero en qué voy a trabajar? Así como, ¿por qué voy a estudiar? ¿Por qué sí. te voy a hacer eso? ¿Cachai? Era como, ¿por qué voy a hacer eso? ¿Sí? Con decirle que hay hasta memes de eso, vos, profe. Sí, yo creo que cuando ya es meme es saturación de datos, entonces, eso. Claro, como una verdad muy Sí, reconocida por todo. Pero te pasó eso igual como que quizás sí. tenías, como que te gustaba la carrera, te gustaba la disciplina, pero Ujú. siempre estáis con ese miedo de, oye, ya, pero ¿en qué voy a trabajar? Me gusta Sí, mucho todo esto. completamente. Me pasó, o sea, en gran medida, como a todas las personas, como dices tú, pero lo otro es que aquí voy a citar un poco a mi hermano también, que él trabaja en la carrera de historia de la facultad, y él me enseñó algo súper importante, que es como, ¿qué es lo que te gusta? Pero al corto plazo, o sea, por ejemplo, yo cuando estaba en el liceo, estaba atacada porque toda la vida quise estudiar derecho, pero después llegué a segundo año segundo medio y dije, ay, no quiero estudiar derecho, no puedo, como que no es lo mío, no me veo ahí haciendo eso. Y mi hermano dijo, ya, pero ¿qué es lo que más te gusta? Empieza por lo básico, ¿te gustan las ciencias sociales o te gusta más el área de la biología? ¿Qué es lo que te gusta? Entonces ya, yo me fui por el área de las ciencias sociales, y luego dije, hoy la sociología me gusta, pero claro, no sabía en qué iba a trabajar, y me pasó así el ataque máximo cuando estaba en segundo año de sociología. Ahí yo casi me quería ir de la carrera porque tenía teoría 1, teoría 2, puras teorías, y era como análisis social de Chile, como puras cosas muy macro, muy generales, muy la base. Entonces yo no veía para dónde iba, po. Entonces yo decía, chuta, como que no, ¿en qué voy a trabajar? Como que siento que no era específico, hasta que dije, ya me voy a dar este año, pasé a tercero, y ahí empiezas como con las especialidades, con ya sociología, naturaleza, tienes economía, tienes políticas públicas. Entonces ahí comienza el real interés y para dónde tú vas a ir como sociólogo. Porque tú dices, me gusta esto, me gusta aquello, pero cuando ya ingresas derechamente a hacer aportes en investigaciones, en estudios, o te acercas incluso más a tus profesores, porque ellos son tus modelos, ellos y los propios estudiantes con los que estás. Entonces, ¿qué es lo que te gusta? Uno lo va conociendo a medida que va avanzando. Evidentemente, a mí me pasaba eso, sí, por lo que dice Lana, pero como también yo les decía, es importante, muy importante
importante generar redes antes, porque cuando generas las redes antes empiezas a darte cuenta en qué puede trabajar un sociólogo. En este caso tú dices, sociólogo, yo ahora estoy en la facultad de medicina. Como dice, ¿qué hace un sociólogo en la facultad de medicina cuando eres más chica? Así como, si ahí hay puros médicos, como que la gente piensa eso. Y no, porque ellos sí nos necesitan completamente. Si hay algo es que en cualquier parte necesitan un sociólogo. Eso es indispensable. Los sociólogos somos políglotas del lenguaje, podemos adaptarnos a cualquier espacio, podemos, podemos llegar a cualquier lugar, y eso también es importante que lo sepan, saber que podemos adaptarnos a distintos espacios, a distintas culturas académicas, porque sociología es completamente distinta. Cuando yo llegué a la facultad de odontología, tuve que incluso vestirme de forma distinta. Era como tenía que usar tacos, tenía que ponerme chaquetas, tenía que hacer eso porque uno también tiene que entrar en el lugar, entre comillas, aceptar un poco las reglas del juego de los espacios en los que estás trabajando. Y si lo aceptas bien, y si no lo aceptas, te vas nomás y buscas otro trabajo que te acomode. Pero hay lugares que son un poquito más estrictos y si te gusta, te tienes que quedar bajo esas reglas. Oye, Daniela, Así que... nosotros ahí con Ana habíamos conversado también esto muchas veces porque, claro, como tú dices, ¿no? O sea, la sociología sí, puesto en primer año, segundo año, es algo como bien abstracto. Uno tiene relaciones, digamos, cotidianas, no cotidianas, pero bueno, sabe lo que hace un abogado, sabe lo que hace un médico, sabe lo que hace un psicólogo, porque en su vida diaria alguna vez ha tenido que ir al psicólogo o al médico o ha tenido que acudir a un abogado, ¿no? Pero no así en el caso de los sociólogos, ¿no? Y precisamente esta instancia de estos cafés sociológicos es precisamente para abordar eso, ¿no? Para abordar de una manera, no sé, más cercana a los estudiantes de primeros años, que puedan ver a través de la experiencia que habéis tenido ya los titulados, las tituladas de la carrera, efectivamente en qué se desempeña un sociólogo. Así que, nada, estamos muy, muy contentos de que hayas aceptado venir a compartir tu experiencia. Creo que eso, ¿no? Que precisamente estos espacios hacen falta en una carrera en la que no es tan fácilmente identificable qué es lo que hace un sociólogo, ¿no? Y así como estás ahora tú aquí, esperamos, bueno, extender la invitación a muchos otros que participen en este espacio y que puedan compartir su experiencia. Y tú estabas comentando, ¿no? Que hiciste todo un recorrido desde la Facultad de Odontología, luego en la Vicerrectoría de Pregrado, luego volviste a Odontología, luego acabaste en Medicina, la importancia de ir generando redes, ¿no? No sé si te has planteado también, no sé, la oportunidad de, por ejemplo, de salir fuera de Temuco, de tener alguna experiencia fuera de Temuco. Yo sé que tú, claro, tienes también a tu hija, ¿no? También... pero bueno, no sé si eso también se te presenta como una oportunidad, como algo que quisieses hacer a futuro y que ves como también un espacio ahí de desarrollo profesional también, el irte fuera de la región o de Temuco, ¿no? Sí, yo idealmente, si fuese por mí, yo me iría de Temuco, no, como clima no me gusta Temuco, o sea, yo me iría, pero claro, son hartos factores los que uno va considerando. En este caso, yo tengo una hija y ella tiene una maravillosa relación con su papá, entonces no podría como, a menos que él se vaya también, pero no creo que nos vayamos todos juntos, así que medio difícil. Pero sí está dentro de mis posibilidades. De hecho, el año 2019 yo recibí una oferta laboral, dos ofertas laborales de hecho, de una que era la Universidad de La Serena, de una colega que se había ido, de hecho, de la Universidad de la Frontera, se fue para allá, a La Serena, y necesitaban un profesional para el área de vinculación con el medio. Entonces, eso era por un lado, y yo, genial, yo me hubiese ido a La Serena, maravilloso. Y por otro lado también me habían ofrecido irme a Los Vilos, o sea, la oficina quedaba allá, sí, Ana, la oficina quedaba allá, y era para trabajar igual en Aguas del Valle, que necesitaban un sociólogo que se vinculara con la comunidad, que conociera de proyectos sociales, y yo ya tenía experiencia con eso en la Facultad de Odontología, como les comentaba, y también lo consideré harto, o sea, ya postulé, quedé, tuve como una reunión vía Zoom, quedé también, y después tenía la entrevista personal,
Y el día que fui a la entrevista personal era el viernes 18 de octubre del 2019, día del estallido social. Entonces yo me bajé en el aeropuerto, me bajé del avión en el aeropuerto y no había nadie. Y algo estaba pasando. Y no, yo no había visto las redes sociales, nada. Entonces me subo a un taxi que se demoró 3 horas en llegar al centro de Santiago y ahí estaba la pura embarrada. O sea, completamente, me costó mucho llegar. No se concretó la reunión porque estaban todos con toque de queda como a las 8 en La Serena. Entonces al final eso no se concretó por temas externos. Y después yo ya me volví a Temuco, ya había aceptado el trabajo que que me habían ofrecido en medicina, entonces ya no, eso no se dio. Pero sí, completamente yo me iría fuera de la región, creo que es súper importante, y me iría a estudiar a otras universidades para conocer también otras realidades académicas, creo que eso también es importante. La educación continua, que es lo que yo trabajo, que se aboca directamente a los diplomados, a los postítulos, a los cursos, todas estas jornadas, las que tiene el fondo es la conexión entre el pregrado y lo que a ti te gustaría hacer en el posgrado, ¿ya? De eso se trata la educación continua. Entonces, creo que es súper importante hacer eso, salir un poco Oye, de tu Daniela, casa. Uh-huh. y tú nos contabas, creo que antes de empezar esta actividad, que tú llegaste justo ahí a la Facultad de Medicina unos pocos meses antes del inicio de la pandemia, creo que en enero, ¿no? Sí. Del 2020, ¿no? Entonces me imagino que también has tenido que hacer todo un proceso de adaptación a este contexto que estamos viviendo. ¿Y Uh-huh. cómo te has adaptado ahí? ¿Cómo habéis enfocado el tema de la coordinación de la Sí. formación continua en este contexto de pandemia? Fue al principio yo diría que complejo, porque, por ejemplo, yo lo que hago es coordinar todos los procesos y el mejoramiento de la calidad en todos los programas y cursos que existen dentro de la Facultad de Medicina. Cuando yo estaba en odontología y estaba presencial, eran, por ejemplo, 5 diplomados, 6 cursos. Entonces era un poco más fácil. Aparte de eso, o no más fácil, sino que era más rápido generar todas las actividades. Y cuando me fui a medicina, me encontré que eso fue, claro, en enero del 2020, me encontré con una cantidad de programas que no solamente son del año, sino que de 3 años atrás que tú tienes que seguir evaluando y los que se venían próximamente. Entonces pasé de 5 programas a tener que evaluar 20 y tenía que evaluar 10 cursos, por ejemplo. Entonces, en relación a eso, ya era un desafío grande enfrentarme no solamente a las personalidades distintas, porque mi trabajo presencial a mí siempre me gustaba tener mucha reunión, conocer cómo trabaja cada académico, cómo quiere llevar su programa, cuál es la importancia que él le da al programa y a la educación continua en sí. Entonces me gustaba tener ese contacto. Y claro, cuando llegué a la Facultad de Medicina alcancé a estar un mes más o menos, un mes y medio, que fue todo enero. Después febrero uno está en receso acá en la UFRA y volví como, no sé, una semana, 2 semanas y después nos encerramos completamente. Y nunca más a mí la facultad hasta el día de hoy no me ha solicitado ir a la oficina para nada, no he tenido problemas con eso, pero sí, como dice Ignacio, fue complicado generar estas instancias de conocer un poco más a los docentes. Así que en general fue complejo por esa área, pero conozco muy bien mi trabajo y eso es algo importante. Yo creo que cada cosa que uno hace tienes que conocerla muy bien, tienes que entregarle un poco de cariño a lo que trabajas. Es súper importante que trabajes en lo que te gusta. A mí me gusta la educación continua, me gusta la gestión de la calidad, me gusta organizar las cosas de forma correcta, entonces no he tenido problema con eso. Y la educación continua dentro de la universidad es vista como una traba, porque tenemos mucha documentación, nosotros trabajamos con 2 normas de calidad, que es una internacional, la 9001, la ISO 9001, y trabajamos con una norma chilena que es la NSH 2728. Entonces esas normas a ti claro, te hacen tener 1.000.000 de documentos para poder evidenciar en el fondo que se está trabajando con la calidad que se solicita. Tienes que hacer mucha documentación, tienes que hacer muchos pasos burocráticos, tienes que evidenciar perfectamente que lo que estás haciendo va en relación a los resultados del programa, o sea, que el estudiante reciba un programa de calidad. Entonces, fue un poco complejo en esa área, pero yo creo que como para todos también, que
acostumbrarse a tener este tipo de reuniones, acostumbrarse a que ahora el mail es la forma de comunicarnos, y derechamente las llamadas por teléfono. O sea, eso ya es algo que pasa, yo creo que en todas las áreas. Yo siempre tengo mucho contacto con las secretarias también de los programas, así que sí, ha sido complejo, fue un poquito fome porque no alcancé a conocer, por ejemplo, a mis compañeros de trabajo, porque los vi solamente un mes, pero más allá de eso, como les digo, yo conozco bien mi trabajo, y por esa razón no me ha sido tan complejo desde la expertise precisamente. Oye, Daniela, Oye, ¿y qué? Perdón, sí, estabas tú, Ana, no, ¿no? dale. Dale. Te iba a decir que igual es como, ya estáis hablando de la norma, por ejemplo, calidad, cosas así que son igual súper técnicas en educación superior, ¿cachai? Como que son la calidad, asegurar la calidad es una cuestión que uno dice, ya como calidad es como que, ¿cachai? Pero la calidad es algo súper específico, de hecho está como escrito cómo vamos a entender la calidad, ¿cachai? Cómo tenemos que realizar estos procesos de mejora continua, están como normados. Y ahí hay harto que estudiar, digamos, porque, como tú decías, están las normas, también hay capacitaciones sobre las normas, y este tema, obviamente, si uno piensa así como, no sé, pues los profesores de la UFRO eran como los que tenían que hacer los diplomados o cursos, tenían que ser como los relatores, entre comillas. Claro. Y los encargados, ¿cachai? Pero obviamente con todo el nivel de trabajo que tienen, no iban a, o sea, para ellos es muy difícil hacerse cargo, ¿cachai? Como de un programa, como siendo el responsable solamente con la secretaria, que es el apoyo, el máximo apoyo que tienen en este espacio. Entonces, ese rol como de encargado de formación continua es súper importante porque facilita los procesos. Pero no te iba a preguntar sobre eso, sino que te iba a preguntar sobre, precisamente, es un ambiente donde tienes que relacionarte de manera muy técnica con las personas. O sea, tienes que pedirle así como, ya, necesito esto y esto, ¿cachai? Como que tienes que darle muchas instrucciones, tienes que pedir mucha información también, tienes que ser como súper catete, y esa pega igual es difícil. Y eso te iba a preguntar, porque siento que igual hay que tener como habilidades específicas para trabajar con gente que estamos hablando. Ahora tú estás en medicina, ¿cachai? Antes en odontología, entonces es gente que son profesores, ¿cachai? De la universidad. Tú tenías, ¿cuánto? 25 años, cuando estaba pidiéndole un montón de documentos, así como ya mándeme todo, porque si no su diplomado no va. Entonces, Claro. ¿cómo entraste ahí, ¿cachai? ¿Qué tuviste que hacer? Porque en la carrera nosotros nos preparan como disciplinariamente también, como que te preparan, nosotros preparamos a los estudiantes en términos de competencias, ¿cachai? Habilidades y todo eso, pero en ningún momento así como, ya, mira, tú para llamar por teléfono tienes que hacer como esto, o para escribir bien un correo tienes que hacer esto, o para ir a una reunión, ¿cachai? Y liderar tú la reunión, Sí. igual tienes que tener como ciertas habilidades, como, ¿cómo entraste ahí? ¿O sientes que venía ahí con eso como de antes, que era parte tuya, así como de tu Nací ser? así. No. No, yo creo que es algo que se desarrolla, o sea, si bien un poco tiene que ver con tu personalidad, por ejemplo, yo siempre fui muy sociable, entonces siempre me dirigía a las fiestas, no, pero tenía esa capacidad de poder conectarme bien con las personas. Yo creo que, como dice Ana, quizás no te enseñan así como hacer un correo, y son cosas que uno de repente ve de los estudiantes, precisamente tal, que no saben escribir un correo, que tú no te puedes dirigir a cualquier persona de la misma forma. Yo aprendí harto estudiando este mismo trabajo que hice con Claudia Riquelme, que habla sobre el hábitus médico y cómo las relaciones de lenguaje y de poder son tan importantes. Por ejemplo, cuando yo trabajaba en odontología, hoy estaba aquí grabado, yo a todo el mundo le tenía que decir doctor, y ellos no eran doctores. Por ejemplo, una parte del lenguaje, ellos no eran doctores. Algunos tenían magíster, pero ellos son dentistas, son cirujanos dentistas. Entonces, tener que saber comunicarte con las personas es algo que tú vas aprendiendo también dentro de tu propio trabajo. Como dice Ana, este trabajo es muy técnico, y como ya les comentaba también antes, un sociólogo, un políglota del lenguaje, una persona que tiene que saber cómo recepcionar algo, cómo recepcionar el conocimiento y cómo llevarlo a cabo. Son cosas distintas. Por ejemplo, yo cuando voy a mis capacitaciones o cuando trabajo con el comité de educación continua, somos puras personas que ya estudiamos esto, que conocemos cómo es la educación continua, que conocemos tal vez la calidad significa tal cosa, por ejemplo, pero se aplica de una forma distinta. Entonces, lo que yo debo hacer
es facilitar ese trabajo para los académicos que, como dice Ana, probablemente tienen clase en 5 cursos del pregrado, 2 en el posgrado, y quieren hacer diplomados porque les encanta enseñar o porque les da plata o por X razón, pero tú después dices, esta persona no tiene tiempo para ver esto y requiere de tiempo. Entonces ahí tú tienes que entrar un poco a conversar, mire, yo necesito tales documentos, por ejemplo, o necesito que me dé el currículum específico de su docente, no porque yo lo esté hinchando, es porque yo necesito asegurarme de que los docentes que van a participar en este programa le entreguen la información necesaria a su estudiante para que esta persona pueda hacer un posgrado después de lo que usted le está enseñando en este intermedio. Entonces, claro, tú haces, no solamente explicas lo técnico, sino la importancia de la información que estás solicitando. Entonces, sí, si bien por una parte es como la llegada que proviene un poco de la personalidad, pero también tiene que ver mucho con el desarrollo de cómo te desempeñas en tu lugar de trabajo. Yo aprendí cómo a trabajar con personas del área de la salud, con académicos del área de la salud, que son completamente distintos a los profesores que yo tuve en humanidades. O sea, son personalidades distintas. Acá, no sé, es mucho más cercano en humanidades, tú te puedes estudiar de antes, por ejemplo, o puedes trabajar con ellos, pero acá es completamente distinto. Acá eres estudiante y luego egresas y ya te conviertes en alguien importante, pero si no, no. Claro, tienes que acostumbrarte a eso, pero sí, es parte de la experiencia. Sí, bueno, sin duda eso, ¿no? Sin duda cuando uno trabaja va adquiriendo competencias, va aprendiendo, ¿no? También de la propia experiencia. Pero yo quería preguntarte también qué aspectos de tu formación en la carrera de sociología contribuyeron o te ayudaron a desenvolverte profesionalmente. No sé si la formación metodológica te ayudó, la formación teórica, una combinación de ambas, no sé, el desarrollo de habilidades, de destrezas que también se hace, ¿no? Estamos en un mundo súper cambiante, ¿no? En constante transformación y al final también el ir desarrollando esta capacidad de aprender a aprender, ¿no? El hecho de que, bueno, a lo mejor no sabes algo sobre un tema, pero tienes la capacidad de ponerte a estudiarlo, a indagar, a aprender, a desarrollar habilidades. No sé, ¿qué es lo que tú sientes que te contribuyó, que te ayudó en tu desempeño profesional? Yo creo que es una mezcla de ambos, porque, por ejemplo, tal vez, y esto es parte muy importante de los programas de asignatura, cuando uno ingresa, por ejemplo, a Teoría Social 1 y te dicen, ya, tú vas a aprender sobre tales temas, vas a ver ciertas teorías, y de repente tú te pierdes, y eso es completamente natural dentro de los estudiantes porque no saben el impacto que va a tener más adelante. Y ahí es cuando yo, por ejemplo, leo, ¿para qué me va a servir esta materia? Entonces esto va a desarrollar tu pensamiento lógico, va a desarrollar tu pensamiento social, tú vas a poder ya. Y lees y lees y lees mucho. Y luego llegas a las metodologías, las cualitativas, las cuantitativas. Por ejemplo, yo siempre me fui un poco más por el área cualitativa, por lo mismo que les comentaba antes, o sea, es como más cómodo para mí, pero creo que la mezcla de ambas ayuda harto. Yo creo que igual me di cuenta mucho tiempo después para qué me servían todas las asignaturas más teóricas, las que no eran prácticas. Y es para desarrollar esta misma lectura, porque no todo es práctica, no todo es simpatía, no todo es experiencia. También tienes que estudiar mucho, también tienes que aprender a leer, o el aprender a aprender, como dice Ignacia. O sea, es súper importante esa parte. Y yo creo que lo que más marcó en toda la carrera cuando estudié fue ingresar a los seminarios y estar como directamente ya aportando dentro de las investigaciones. Por ejemplo, nosotros con Ignacio, en un seminario que tuvimos de economía, hicimos una investigación con mis colegas Luis Ortiz y Valentina Elizalde sobre la bitcoins, por ejemplo. No sé si se acuerda. Y eso fue súper bueno porque aparte de que era algo muy nuevo, los profesores te van instruyendo cómo tú tienes que hacer, cómo tienes que abordar, cómo tienes que hacer tu objetivo, las preguntas, la hipótesis, todo eso, y es algo que se va aprendiendo en el momento, y eso también te toca a ti cuando eres profesional, porque tú puedes saber mucho, pero siempre van saliendo cosas nuevas, o sea, programas nuevos. En mi caso lo llevo en el área súper específica. Antes yo aprendí mucho de odontología porque me tenía que leer los programas completos, saber cada detalle.
Entonces ahí me ayuda, por ejemplo, la teoría, saber leer, saber de lo que yo tenía que hacer, independiente de que sea socióloga, tenía que saber los términos odontológicos. Y ahora que llegué a medicina me pasa lo mismo. Me puedo apoyar también en la expertise específica, pero es importante para mí identificar si el objetivo de cada programa es correcto para lo que ellos quieren enseñar. Y eso también te ayuda en la formación teórica de la carrera. La formación metodológica es otra área, o sea, pero creo que es la mezcla de ambas, no una sobre la otra. Quizá obviamente a otros colegas les pasa de forma distinta, pero para mí es una completa mezcla de esa área. Pero sin duda los seminarios para mí, aparte que eran muy entretenidos. Si bien es como un poco estresante porque tú tienes 6 seminarios en un semestre, por lo menos en mi tiempo eran como 6 o 4, no me acuerdo, eran como 6, y teníamos que hacer los 6 al mismo tiempo, eran 6 investigaciones distintas. Y eran 4, pero te parecieron 6. Sí, pero me parecieron más. Son intensos. Pero creo que eso te ayuda muchísimo a poder desempeñarte en cualquier área. O sea, por ejemplo, cuando trabajé en la vicerrectoría de pregrado, quizá era un poco más, no tenía que vincularme con tantas personas, pero sí también tenía que poner mucha atención en ese caso a la metodología. Y eso es algo que tú vas aprendiendo a la medida en la que vas adquiriendo experiencia. No todos los trabajos son iguales. Y cuando tú llegaste a medicina hubo cambio de decano, ¿cierto? Como que te cambió el jefe. Sí. Total. ¿Y cómo Totalmente. fue? A mí me llevó el director de vinculación con el medio en ese entonces, que era don Gerardo Espinosa. Él ya nos conocíamos porque habíamos trabajado en el área de la acreditación de la carrera y yo justamente trabajé específicamente en el área de vinculación con el medio. Entonces, también conocía todas las necesidades que se presentaban dentro de la carrera. Y ahí fue como lo conocí a él también. Y a mí me pasó y yo creo que es natural igual. Cuando tú empiezas a trabajar como estudiante, pues yo estuve 2 años de estudiante en la Facultad de Odontología, me pasaba que no me despegaban de la estudiante. Como que siempre era la estudiante, como que no porque no quisieran o porque fueran malos, no, era porque no lograban reconocerme como profesional porque me conocieron como la estudiante. Entonces yo necesitaba salir de ese espacio para poder crecer y para yo también poder valorarme, porque tenía mucho exceso de trabajo y yo ya no era la estudiante que se quedaba hasta las 10 de la noche en la oficina. O sea, tenía que empezar a tomar este rol más profesional. Y ahí fue cuando ya necesitaba salir, había pensado irme a La Serena, había pensado hacer otras cosas. Entonces fue cuando cuando don Gerardo me dijo, oye, vámonos a medicina, allá es harto trabajo más, pero necesitamos a alguien que pueda ir a ordenar todo esto que estaba en medicina, porque harto desorden. Entonces ahí fue que me fui para allá y estuve 1 año, no, menos, desde enero hasta noviembre más o menos del 2020, luego hubo un cambio de gobierno dentro de la facultad. Entonces yo llegué con el cambio anterior, o sea, con el gobierno anterior, y después todos se fueron. Entonces cambió, se fue mi jefe, por ejemplo, se fue el decano, todas las personas con las que yo tenía más relación laboral estricta, todos ellos se fueron. Y eso fue algo súper importante dentro de la trayectoria que llevaba en medicina, porque tuve que demostrar por qué me tenía que quedar. ¿Por qué? Porque, claro, uno entiende que viene un nuevo gobierno académico y ellos también traen en sí personas que le colaboraron, por lo tanto tienen que ingresar a alguna parte a trabajar. Y ahí es importante que tú conozcas muy bien tu trabajo. Si bien nadie es indispensable, pero es importante que valores lo que tú haces. Entonces, cuando pasó todo esto, nosotros éramos como un grupo bastante grande y me quedé yo nomás, de hecho, porque dentro de la unidad. Entonces ahí yo trabajo con otro colega más que llegó hace como 1 mes y medio, pero me quedé porque yo creo que tuve la capacidad de demostrar por qué era importante tener un sociólogo dentro de esa unidad. Sí, eso es súper importante igual. Yo creo que los colegas han avanzado harto en eso. No sé, tú piensas espacios que donde no se pensaba que podría haber un sociólogo y ahora hay sociólogos, es un ambiente para sociólogos. Por ejemplo, en gendarmería, así como, ¿qué hace un sociólogo en gendarmería? Bueno, hubo un sociólogo que llegó, hizo ciertas cosas y ahora ese cargo está como en varios otros lugares a nivel nacional, ¿cachai? Entonces, creo que igual ahí hay algo importante como que uno como sociólogo, como egresado, igual va a ir como creando esta necesidad dentro de las organizaciones, va a ir abriendo también el campo, que creo que eso también lo han hecho muchos colegas. Por ejemplo, si pensáis,
en el ámbito de educación superior, todo lo que es acreditación, ese espacio es de sociólogos, ¿cachai? Hay muchos sociólogos ahí trabajando. Totalmente. Nuestra área de vinculación con el medio, o sea, ahora es como se necesita sociólogo para vinculación con el medio. Entonces es como que, ¿por qué? Porque se da cuenta de que poseemos como ciertas competencias, que no digo que como que es un ámbito igual súper diverso, entonces hay varios otros colegas, pero que uno puede aportar como competencias igual, como competencias específicas que permiten que quizás las planificaciones se den como de alguna manera, ¿cachai? Como de identificar objetivos y ponerle quizás otras dimensiones a esas competencias. Entonces creo que eso igual es importante, ¿cachai? Y lo que tú dices, Y eso como de yo, posicionarte. eso, y yo prevalecí, así como que cambiaron todos y yo prevalecí, es súper común en el ámbito de la sociología. Porque uno Sí. queda en un cargo medio técnico, ¿cachai? Como que te quedáis en una posición un poco como, no es una posición política, ¿cachai? Sino que tú vayas ahí a hacer una cuestión como específica, súper importante para la organización y donde ponéis competencias también disciplinares que también son específicas en ese sentido, ¿cachai? Claro, acá yo creo que es importante porque uno dice, ¿por qué no voy a contratar un ingeniero que me pueda hacer igual informes de calidad y te contrato a ti? ¿Por qué tengo que elegir un sociólogo? Y en realidad ellos mismos se dan cuenta, pasa que el sociólogo puede poner aspectos sociales que son importantísimos, o sea, lo social también es muy personal y yo creo que reconocer eso dentro de cada área de trabajo es muy importante. Pasa que yo, bueno, yo, sin obviamente desmerecer el trabajo de los ingenieros, evidentemente probablemente son mucho más metodólogos que uno, quizás, porque tienen más específico, más lo cuantitativo, pero nosotros tenemos el plus de poder darle una importancia más social a todos estos trabajos. O sea, ¿qué es lo que me pasa a mí en educación continua? No es solamente hacer informes de datos, es analizar cómo se comportan a lo largo de los años los programas, cuáles son las necesidades de los estudiantes o qué necesita el mismo medio, porque yo no solamente trabajo con los docentes, sino que con el medio, con la comunidad, por ejemplo, qué necesita nuestra región en ámbitos de educación continua y cómo yo voy a posicionar la facultad de medicina como la facultad que entrega esta educación. Entonces, eso también tú tienes que hacer un análisis del entorno, tienes que conocer cómo se está dando la educación continua a nivel regional y nacional, por ejemplo, conocer las necesidades de los distintos departamentos de salud, qué nos pueden presentar, por ejemplo, yo tengo especialistas de salud pública que hacen programas fuera de Chile, o sea, hacen programas súper importantes en otros países, y eso también le da un plus al sociólogo, que es reconocer esa parte. Oye, ya estamos empezando, ya llevamos harto rato, hoy se pasa el rato, ¿te pasa? Se pasa el rato cuando uno está conversando así como La en otra. vida es así, yo pestañeo y es viernes, así como, Oye, ¿qué sí. onda? No sé si hay alguien que tenga alguna pregunta o comentario para Dani. Bueno, si es así, pueden, como ya les había dicho, está el chat o pueden prender la cámara, también el micrófono. No sé, Ignacio, si tienes alguna pregunta así como para ir cerrando, algún comentario. Igual el Ignacio es, bueno, después esto va a estar en YouTube, entonces no todos conocen que Ignacio no es sociólogo, pues Ignacio es economista, pero ya lleva un montón de años acá en la carrera. La Dani lo tuve de profe, yo lo tuve de profe, y ya como que está, bueno, ahora es director de carrera, o sea, ¿a qué nivel? Ya está súper vinculado en el ámbito de la sociología, hay visto varias generaciones que han egresado, como que tienes una visión sobre el entorno también, de cuáles son las necesidades de la afuera igual. No sé si hay algo en esta conversación como que te haya llamado la atención o que quieras preguntarle a la Dani, desde tu experiencia también, pues como desde el economista mirando la sociología igual en esta conversa. Sí, no, yo en realidad lo que me había quedado en el tintero era una pregunta porque no quería, como yo estoy ahora en este rol de director de carrera, que trato de mirar un poco cómo van todos los procesos al interior de la carrera, y hemos hablado mucho de las virtudes que tiene la carrera, de lo que te aportó la formación de la carrera en tu desempeño profesional, pero no quisiera pecar de autocomplaciente, ¿no? De alguna forma decir, oye, mira, todo lo hacemos estupendamente en la carrera, formamos profesionales maravillosos, ¿no? También me imagino que tenemos muchas cosas que mejorar, ¿no? Entonces yo me quedaba como esa pregunta ahí en
el tintero de qué es lo que tú consideras bueno, que se puede mejorar al interior de la carrera, ¿no? Esa pregunta no la Sí. vamos a hacer. Ya, no, mentira. No, paso No, eso está palabra. bien, sí. Todas las críticas constructivas siempre son buenas ahí para mejorar, así que Sí, adelante. yo creo que la crítica siempre debe ser constructiva y es algo que un espacio que se da en sociología es súper importante y que nosotros mismos estamos formándonos para que eso pueda pasar. A mí yo creo que una de las cosas que le comentaba también y que como que afectó un poco dentro como estudiante fue este salto de estar muy perdida en los 2 primeros años y saltar a tercer, cuarto año, quinto, que ya estaba inundada de opciones. Entonces quizás hacer un poco más ameno ese salto de invitar un poco más a los estudiantes, lo mismo que estamos haciendo ahora, esto es parte también para que los estudiantes se sientan un poco más cercanos a la expertise profesional que uno puede llegar como sociólogo. Y es algo importante, demostrarles como qué es lo que podemos hacer y que en el fondo sus 2 primeros años no van, lo están formando para. Tal vez hacer un poco más amena esa parte y por sobre todo también lo que hablábamos antes de que empezara la reunión es como incentivar la participación social de los estudiantes porque esa disyuntiva es como grave a mí y pasó cuando yo también estaba estudiando, era como somos sociología pero no tenemos centro de estudiantes o no somos tan activos. Yo no sé si de manera informal habrá dentro de la carrera, ahora no lo conozco, pero sí generar esas instancias, estas instancias donde los mismos estudiantes puedan participar también para mejorar la carrera. Yo creo que, por ejemplo, pasa mucho en casi todas las carreras y yo lo vi también en los procesos de acreditación que se le toma consideración de la opinión del estudiante cuando levantamos información para acreditar carreras. Entonces, eso debería ser constantemente así, constantemente deberíamos, y en estricto rigor, a ti te solicitan dentro de la acreditación que uno levante información todos los años. Entonces, claro, lo hacemos cuando te queda un año antes de acreditarte. Entonces, mejorar también esa parte, generar espacios donde los estudiantes también puedan, no solamente la crítica de decir, oye, me voy a ir a paro porque en realidad estamos colapsados, pero conocer un poco el trabajo también del docente, saber lo que está su docente y cómo podemos aportar a que eso mejore, porque de eso se trata también, de la bidireccionalidad que pueda existir estudiante-profesor, estudiante académico, como en esa área, ¿no? Que no sea tan como vaga la participación de los estudiantes. Yo creo que eso específicamente y por sobre todo generar más actividades. Yo muy contenta y muy agradecida, por ejemplo, de esta parte y de poder también aportar más adelante quizá en mejorar ciertos aspectos de la carrera, obviamente. Sí, fenomenal. Pues no, te lo agradecemos mucho. De hecho, nosotros también tenemos un plan de estudios que ya tiene, pues eso, unos cuantos años, ¿no? Y vamos a iniciar también un proceso de revisión del plan de estudios, del perfil de egreso. Así que bueno, vamos a llamarte Daniela, ¿eh? Genial, yo muy feliz. Conozco harto de eso, como le digo, por los procesos de acreditación en los que trabajé, así que es súper importante la visión ya más del estudiantado, así que, y de los titulados también, porque nos pasa eso, pues, o sea, Exacto. tenemos este proceso en el que eres estudiante, egresas y a veces vuelves a la carrera como docente o trabajar en esos puntos, pero sí recoger harta información de la gente que ya nos titulamos, súper importante también. Sí, nosotros, de hecho, lo que hemos tratado ha sido de eso, ¿no? De posicionar mucho el concepto de comunidad de sociología, ¿no? De la Universidad de la Frontera, porque al final es eso, ¿no? Somos docentes, estudiantes, titulados, empleadores, bueno, en fin, una comunidad que, bueno, que interesada por la sociología y por los temas relacionados con la sociología y, bueno, en realidad de eso se trata, ¿no? Entre todos, pues ir mejorando, pues bueno, mejorando la carrera, pero también la formación, la inserción en los territorios, etcétera, ¿no? Sí, quizás ahora como estamos de forma pandémica es un poco más complejo, pero cuando yo estaba en quinto año participé también en un encuentro de titulados que fue una experiencia muy bonita también, muy buena, porque conocí personas que llevaban trabajando 10 años, otros que llevaban un poco menos, un poco más, y conocer esa realidad de generar esta misma red entre nosotros como sociólogos, porque suele pasar que se ve un poco como la competencia, pero no es así. En realidad no es así.
Y es lo mismo que hace Ana, por ejemplo, cada vez que aparece una opción laboral, oye, la compartimos. Eso es también súper interesante, que generar este compañerismo y este concepto de comunidad sociológica. Lo encuentro regio, lo encuentro súper importante, porque así nos vamos retroalimentando nosotros mismos, y todas las áreas de esa misma comunidad son importantes. Sí. Sí, o sea, el objetivo también de este café sociológico era que tomaran café, nadie tomó café, o sea, qué horror con Yo me usted. tomé un Ah, la Dani café. sí. Ya, el Dani se tomó un café. Yo traje mi ¿Verdad? café. Ya no me lo voy a tomar. Oye, no, pero el objetivo igual es como dar a conocer diferentes ámbitos donde trabajamos los sociólogos y sociólogas. También extender la invitación a gente que esté quizás realizando posgrados, ¿cachai? Que esté realizando temas, investigaciones en temáticas interesantes, o quizás no tampoco tan interesantes, pero que quieran conversar de ello. Gente que no sé, pues que esté en el extranjero y que también pueda compartir como su experiencia como sociólogos, sociólogas en estos espacios, también en un ambiente un poco más coloquial, ¿cachai? Que uno pueda hablar de otros temas que se cruzan, pues se cruzan en tu vida laboral y en cómo vaya armando comunidad también. Yo creo que lo que ustedes decían es súper importante. Esta es como la primera iniciativa, es como un piloto, pero creo que es súper importante formar redes. Nuestra carrera es muy de redes, es una carrera donde tú llegas a formular proyectos por personas que conoces. Por ejemplo, si tú me preguntas a mí, yo tengo que formular un proyecto, yo inmediatamente me acuerdo de mis compañeras que eran buenas para ciertas cosas, y voy a ir inmediatamente a ella a preguntarle, oye, ¿en qué estás tú? ¿Me podéis colaborar en esto? ¿Qué sé yo? Porque nos movemos de esa manera. Entonces hay que ser como un poquito medio emprendedor en la sociología, como un poquito de tener esta capacidad como de generar propuestas, ¿cachai? Como de ver necesidades, generar propuestas, armar equipos, que no es menor, ¿cachai? Trabajar en equipo es una cuestión que no sé, yo siento que nunca lo aprendí a hacer. Siento como que debería hacer un curso solo para eso. No, pero siento que es algo súper importante, que se trabaja harto en la carrera, pero que, de hecho, no sé si te pasó eso, era como todo en grupo, todo en equipo, todo así, porque tienes que aprender a trabajar con otras personas, pues, ¿cachai? Es como básico en nuestra disciplina también. Entonces... Sí, todos los trabajos eran en grupo, siempre, y ese otro salto que uno se pega, porque tú siempre haces trabajo en grupo, y son trabajos que te piden así como marco teórico de 12 páginas, y estás en eso, y de repente llegas a tu tesis y te dicen marco teórico de 2 páginas, y tú toda la carrera aprendiste a escribir mucho. Entonces son cosas y solo, tienes que hacerlo solo. Claro. Entonces sí, son transiciones, pero que son importantes, obviamente. Sí. Sí, completamente de acuerdo. La idea de formar, de hacer más sociología, a mí igual me llama mucho la atención eso, porque claro, yo estoy en el otro mundo, de repente estoy bien lejana, y me gustaría tener más acceso a hacer más cosas. De repente digo, y si hago esto que había hecho en la tesis, por ejemplo, que es hablar, y si voy a la carrera y hacemos este análisis de competencia de los docentes, porque es importante, pues levantamos información, qué es lo que nuestros estudiantes necesitan. Eso también sería súper importante para el mismo desarrollo de la carrera, o sea, saber qué es lo que necesitamos para ambos lados. Exacto. Eso sería importante, pero sí, hay que hacer comunidad, hay que hacer harto eso. Sí, y cuando pase nuestra pandemia nos vamos a encontrar también en un mega evento. ¿Te acuerdas cuando decíamos así como hacer un evento, pero así glamoroso total? Mega evento. Ese era nuestro sueño, así como 2 años atrás, conversando con la Dani, como por un cajero. Sí, pero se necesita. La vida. Sí, pues. Pero bueno, nos encontraremos presencialmente y podremos conversar igual en otros ambientes, en otros contextos. Por ahora es lo que tenemos, igual es algo, igual nos posibilita tener estas conversaciones, dejarla registrada, que otra gente la vea, como masificar igual un poquito estas experiencias, estas instancias, es algo que nos permite la virtualidad. ¿Cachai? Así que también. Bien por ese lado también. Y dicho eso, agradecer a quienes han participado así como acá en la reunión. Espero que haya sido igual de interesante para ustedes que para nosotros con Ignacio, que para nosotros todo es interesante. Nosotros somos nosotros somos muy interesados con el Ignacio, y esa es como
Intenso, así, uno se intenso con la vida, con la carrera. Hay que ser así. Yo voy a ser intensa también, así que les voy a dejar a todas las personas que participan en esto mi correo para que, bueno, pueden contactarme a través de Ana si tienen dudas, si los mismos estudiantes les interesa el área donde yo trabajo, o si quieren saber algo, lo que sea. Todo eso es importante, pues si para eso estamos también, vamos a ser colegas en algún punto cuando salgan de la carrera, pero si necesitan antes conversar sobre algo, no hay problema. Me encanta hablar. Me encanta conversar. De eso vivo. Claro, de eso vivo, de hecho, de tener estas conversaciones con mucha gente. Oye, sí. Bueno, eso. Dani, deja tu correo ahí en el chat, si puedes. Ya, vale. Y bueno, eso, agradecerles a todos. Ha sido un día de retomar las actividades académicas y profesionales, porque ayer tuvimos estos feriados que a mí me dejaron loca. O sea, yo nunca supe que era feriado, así como que cuando llegó el feriado supe que era feriado. Y estamos, bueno, les deseamos a todos una muy buena semana. Nos vamos a encontrar nuevamente en una oportunidad así con otros rostros, pero esperamos que este haya sido como un buen inicio de esta iniciativa que para nosotros es súper novedosa, para nosotros con el Ignacio es novedosa, pero creo que lo hicimos Ignacio, como siempre. Nosotros somos, pero sí, una cuestión de élite. Ya, chiquillos, los dejamos. Y bueno, cualquier duda, comentario, ustedes tienen mi correo. Ahí Daniela dejó su correo, que es un frontera, para que la contacten por si tienen lo mismo, algún comentario, duda, o tienen alguna necesidad. Sobre todo Daniel, que tiene que generar esta encuesta de formación continua, que ahí te va a servir hablar con la Dani. Yo soy la persona. Vale. Eso, y eso por mi parte. Ignacio, no sé si quieres dar unas palabras de despedida o algo No, así. nada, agradecer a Daniela, a los que también participaron y nada, bueno, insistir en eso, ¿no? Que este es el primero esperamos muchos cafés sociológicos y que nada, que esto sirva para acercar un poco la experiencia de los titulados y las tituladas a los estudiantes de la carrera, sobre todo los primeros años, para que puedan visualizar un poco el quehacer de los sociólogos y las sociólogas. Así que nada, agradecerte mucho, Daniela, y nada, y vamos a seguir en contacto, ¿vale? Sí, muchas gracias igual. Gracias a todos, gracias a ustedes por la invitación, me siento completamente honrada y también orgullosa de haber participado en la carrera, de poder decir, la UFRO a mí me dio las capacidades, los profes, todos me dieron las capacidades y las habilidades para poder estar en el lugar en el que estoy hoy en día, así que muy agradecida también. Hermoso. Ya bueno, dicho esto y con esa invitación los dejamos. Que tengan un buen día, una buena semana. Dani, maravillosa, como siempre. O sea, total. Bello. Eso, un saludo y nos vemos en una nueva instancia. Chao. Nos vemos. Chao, chao. Gracias. Chao, que estén bien. Chao.